No, no, no. No, estoy avanzando, pero sí mueve la presentación, pero no es lo único que puedo hacer. No me da la opción. Lo puedo manejar. Lo que puedo hacer abajo es como si fuera mi PowerPoint, poner el marcador o algo. Sí, no está, el audio no está. Es el problema. ¿Perdón? Sí. No, es que nada más puedo mover la pantalla. Lo que haga, se mueve la presentación de PowerPoint. No puedo hacer otra cosa. Y hace rato sí se oía, ¿no? Al inicio. Ah, ok. Participantes sí hay. Yo estoy hasta arriba. Ya vi fin this webinar. A ver, espérame. Ya me puse ahí, pero no lo puedo seleccionar. Se me está acabando la pila. A ver. Porque no se puede hacer nada, ¿eh? No puedo seleccionar nada. Me pongo en fin de webinar y le piso el mouse y me aparece conectar, silenciar audio. Voy a poner. No, nada me aparece la pantalla. Conectar, silenciar el audio. Contar para iniciar. Ahora, supuestamente mi audio está puesto, ¿eh? Porque me da la opción de silenciar mi audio. Silenciar mi audio. A ver ahí. Ya, iniciamos. Va bien y casi 3.000. ¿Tuyo? Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio con la plática de presupuesto de inversión, el cual forma parte de los cursos de elaboración de presupuestos y finanzas corporativas. Hablar de presupuesto de inversión, obviamente, vamos a hacer referencia al campo de las finanzas, de las decisiones de inversión. Y en ese sentido, si lo viéramos desde el ámbito de los estados financieros, pues tenemos que voltear a ver el activo. Nosotros hacemos
Identificamos dos tipos de inversión que existen en las empresas. Uno que son las inversiones operativas, que se refieren al capital de trabajo, y el cual se conoce como presupuesto operativo. Y el otro presupuesto es el de presupuesto de capital, que va enfocado al desarrollar las herramientas para tener los elementos que nos permitan determinar cuáles van a ser las inversiones que se van a realizar en infraestructura, entendiendo por infraestructura tanto activos tangibles como activos intangibles. Entonces, la primera idea que tenemos es que en cuanto a presupuestos, podemos tener dos tipos de presupuestos. En ese orden de ideas, la característica que tenemos es el presupuesto operativo se hace. Tengo algunos problemas para el presupuesto operativo normalmente se hace a periodos de un año. Es un presupuesto de corto plazo y normalmente abarca un año y se hace mes a mes. Se van elaborando periodos mensuales y se identifican los ingresos, los gastos operativos y tiene como finalidad principalmente, entre otras cosas, podemos definir a través de ese presupuesto cuánto es el monto de inversión que tenemos que realizar en activos circulantes para un cierto nivel de ventas. Cuando estamos haciendo este presupuesto de corto plazo, presupuesto operativo de un año, estamos básicamente trabajando en la parte de los movimientos que hay en capital de trabajo. El otro presupuesto que comentamos anteriormente es el presupuesto de capital de largo plazo, que también se le conoce como presupuesto de capital a secas. Este tiene como característica que al ser de largo plazo, no hay un periodo definido, ¿no? Puede ser de 2 años, 3 años, 4 años. Cuando se trata de proyectos de inversión inclusive, pues pueden ser periodos más largos de tiempo y se elabora por periodos anuales. Cabe mencionar que dentro de un presupuesto de capital de largo plazo, cuando se trata de proyectos de inversión, va implícito ahí el presupuesto de inversión de corto plazo. Pero refiriéndonos a este presupuesto de capital de largo plazo, se elabora por periodos anuales y a través de este podemos nosotros determinar cuál es el importe de la inversión que se tiene que realizar en activos fijos e intangibles, de acuerdo obviamente a los planes que se tengan de largo plazo. En este presupuesto estamos identificando el ciclo de largo plazo de la empresa. Ese ciclo de largo plazo de la empresa pues está relacionado se relaciona con el presupuesto de operación a través de la depreciación y de la amortización. Este tipo de presupuestos también involucran grandes inversiones. Normalmente, el presupuesto de capital involucra fuertes montos de dinero y también tiene como característica que al llevar ya cierto grado de avance, las decisiones que se toman en este sentido son irreversibles, por lo que la elaboración y el poner en marcha un proyecto de este tipo en el cual está involucrado un presupuesto de capital en activos no circulantes, pues es de sumo cuidado porque marca el futuro de la empresa y es difícil después, muy complicado, tomar decisiones para ser reversible o para minimizar los efectos negativos que pueda tener una decisión equivocada en este sentido. En este orden de ideas, el presupuesto de largo plazo es más delicado que el de corto plazo. En la lógica, obviamente, que al tratarse de inversiones de este tipo, de largo plazo, pues las secuelas y todo el efecto que se tiene, obviamente, tienen un mayor impacto en el tiempo. Y
al tener este tipo de característica, pues también llevan implícito un cierto grado de riesgo. Cuando hablamos de presupuesto, siempre debemos de tener en mente qué significa hacer un presupuesto. Muchas veces se piensa que el hacer un presupuesto estamos tratando de adivinar el futuro. No es así, porque el futuro siempre tendrá un grado de incertidumbre y no hay ningún método que nos permita adivinar ese futuro. Por lo que entonces el presupuesto debemos de dimensionarlo administrativa y financieramente justamente en lo que representa y en el alcance que tiene como herramienta. Partamos de la palabra. La mejor definición que hay de presupuesto es la propia palabra. Se compone de dos raíces. Pre, que significa antes, que significa anticiparse, y supuestos. Entonces nos estamos anticipando a los eventos que van a suceder a través de supuestos. Un presupuesto significa entonces antes de que las cosas sucedan, antes de que los eventos sucedan. Pero debemos de tener en mente que la construcción de un presupuesto se hace a través de escenarios y que esos escenarios nos dan cuáles serían los elementos que nos permitan llegar a un resultado. Siempre que hablo de presupuestos, luego hago esta analogía en cuanto a que un presupuesto es como un faro. Nos marca hacia dónde vamos. Nos marca hacia dónde tenemos que dirigir las acciones de una empresa. Y que en la medida en que lleguemos lo más cercano a ese punto, el resultado será positivo. En la medida en que nos vayamos alejando de ese punto que estamos fijando a futuro, nos vamos alejando de un buen resultado. Y aquí podemos dar varias características de los presupuestos. Una de ellas es, los presupuestos tienen que ser flexibles. Tienen que ser flexibles en el sentido de que, como nos estamos adelantando a la realidad en base a supuestos, pues esos supuestos se deben de ir adecuando para que posteriormente podamos adecuarnos a esa realidad. Entonces, el presupuesto no está escrito con sangre, el presupuesto no es adivinar el futuro. Los presupuestos son la principal herramienta de la planeación financiera y dado que no vamos a adivinar el futuro, se basan en premisas. La construcción de los presupuestos se basa en premisas. Y esas premisas son las que nos van a dar los elementos para construir los escenarios de los que hablaba hace un momento. Y esas premisas van a ser diferentes en función del tipo de presupuesto que estemos elaborando. ¿Qué tenemos entonces? En un presupuesto operativo de corto plazo, las premisas básicas son el pronóstico de ventas, la proyección de los costos y la proyección de los gastos de operación. Estas son las premisas básicas y, por ejemplo, el pronóstico de ventas se debe de hacer en unidades, no en un monto. Perdón, es que se cambió la lámina. Me está fallando. El pronóstico de ventas se debe de basar en unidades. Y entonces, la premisa es las unidades que tenemos contemplado vender. Esa es la premisa. Y la otra premisa es el precio de venta. Otra premisa de elaboración son los costos y los gastos de operación. El hacerlo en base a premisas lo que permite es generar escenarios porque se va sensibilizando las premisas. Oye, ¿a cuántas unidades vendidas nos generaría tal necesidad de inversión? A tal nivel de ventas, ¿cuánto nos generaría de costos? Los gastos de operación. Se va también, esto permite ir modelando
representando una realidad futura. Nos permite la construcción de escenarios. Esas son las premisas básicas en un presupuesto de corto plazo. Las premisas secundarias son las políticas de crédito y las políticas de proveedores. Importante mencionar que aquí estamos enunciando únicamente las premisas principales dentro de la elaboración de un presupuesto de corto plazo. Cuando pasamos a un presupuesto de inversión de capital, partimos de identificar que este tipo de presupuestos de capital se desarrollan por tres diferentes aspectos, o hay tres diferentes escenarios para ubicarlo mejor. Uno, que es de mantenimiento. Y una inversión de capital de mantenimiento lo que implica es, no estamos pensando en un crecimiento, y entonces únicamente es mantener los activos fijos. Sí, Lucero, es lo que estoy checando, que se está distorsionando la presentación. Déjame ver si me escuchan, Emilio Villalobos. ¿Me estás escuchando, Emilio? Sí, Fernando, te escucho bien. Son las láminas. Están mezclando los contenidos de la lámina. Sí, pero se ve adecuadamente, ¿eh? Y se te escucha bien. Ok, es que me mandaron diciéndome que se veían mal las láminas. Sí. Me están diciendo que se están traslapando las láminas, ¿eh? Sí, podemos continuar, Fer. Claro. Entonces, se identifican tres tipos de inversiones de capital o de aspectos por los cuales se realizan este tipo de presupuestos. Uno es de mantenimiento, que implica el mantener la capacidad productiva de la planta y que no hay inversiones nuevas. Y entonces únicamente se hacen esos presupuestos con la intención y el objetivo de mantener el nivel que tenemos actualmente en la empresa. Se pueden hacer también inversiones de capital por expansión. Esto obviamente lleva implícito un crecimiento. Y otro tipo de proyectos de este tipo son los de mejora, en los cuales no hay una expansión, no hay un reemplazo del activo porque haya cubierto su vida útil, pero sí hay inversiones que van a optimizar el uso de los recursos y lo van a mejorar, para mejorar la planta productiva. Entonces, son tres tipos diferentes de inversiones de capital y es importante tenerlas en mente porque en función de estos tipos se generan las premisas. Va a depender qué tenemos para el futuro. Es de mantenimiento, pues eso nos va a dar determinadas características de las premisas que vamos a utilizar. En los presupuestos de capital, las premisas que normalmente utilizamos y que son de suma importancia es determinar la vida útil económica de los activos. Esto es de los aspectos fundamentales en las definiciones de un presupuesto de inversión de capital. ¿Por qué? Porque eso me va a dar los momentos de reemplazo de los activos. Evitar a toda costa considerar la vida útil económica de los activos bajo el criterio de depreciación fiscal, que es algo muy común que se hace en las empresas. Que decimos vida útil del activo. ¿Cuánto dice la ley del impuesto sobre la renta? Y entonces tomamos un criterio fiscal. Cuando las inversiones se hacen desde un punto de vista económico, no fiscal. Y el punto de vista económico es, ¿cuál es la vida útil económica de este activo? ¿Puede diferir de la fiscal? Sí. ¿Puede ser igual que la fiscal? Sí, también puede ser. Pero esa es la definición, a mi juicio, de las más importantes dentro de la elaboración de un presupuesto de inversión de capital. Definir económicamente la vida útil de los activos para programar los momentos de reemplazo. Y todavía más delicado,
cómo lo vamos a depreciar, porque la depreciación representa la recuperación de la inversión. Otro aspecto importante dentro de lo que es la vida útil económica de los activos, y estoy viendo ahorita que me aparece por ahí una pregunta que podemos esperarnos al final de la sesión, pero ahorita me parece conveniente que podamos atenderla. ¿Cómo se determina la vida útil económica de un activo? Hay activos que son de uso común, que es fácil relativamente fijar la vida útil económica. Pero cuando estamos hablando de activos industriales, de maquinaria, no somos nosotros los financieros los capacitados para fijar la vida útil económica. Debe de ser un especialista que conozca de esa maquinaria, que conozca de ese sector. Hoy es un horno. Pues nosotros desde el lado financiero no sabemos el desgaste que tenga por el uso, no sabemos qué vida útil económica pueda tener, pero sí debemos de tener ese dato recurriendo a un especialista y al especialista de la empresa para que oye en condiciones óptimas de uso cuál sería la vida útil económica de ese activo. El otro aspecto es el valor residual de los activos. ¿El valor residual a qué se refiere esto? Sobre todo en los proyectos de inversión. Nosotros fijamos un horizonte del proyecto de inversión. Ejemplo, 4 años. Y vamos a hacer un presupuesto de inversión por 4 años. Pero hay un activo cuya vida útil económica es de 10. Y nosotros vamos a proyectar únicamente 4 años. Para el año terminal, debemos de determinar qué valor residual le vamos a dar a ese activo. Como podrán ver, como podrán observar, las características de un presupuesto de inversión de capital son muy diferentes en su elaboración a un presupuesto de corto plazo operativo. La política de depreciación es otro de los aspectos importantes porque es lo que nos va a determinar el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Y de qué depende también mucho este presupuesto de capital? ¿En qué ciclo de la vida de la empresa estamos? Y al hablar del ciclo de la vida de la empresa, hacemos referencia a si estamos en expansión, estamos en crecimiento, en qué punto estamos. El presupuesto de capital destaca en importancia de acuerdo a la función económica que tenga la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Que habrá empresas cuya inversión en activos no circulantes no sea tan importante, tan relevante. Entonces el presupuesto de capital en realidad tiene una importancia secundaria. El presupuesto operativo es el que tiene mayor importancia desde el punto de vista de inversión. Entonces no hay que perder de vista eso. ¿Cuál es la actividad económica que tiene la empresa de la cual estamos haciendo el presupuesto? Y podemos identificar que hay sectores que son intensivos en inversiones de capital. Como ejemplo, podemos citar todo el sector de telecomunicaciones son intensivos en, eh, en inversión, requieren de mucha inversión de capital. ¿Cuál? La industria manufacturera igual. ¿Para qué área? La industria manufacturera también tiene fuertes inversiones. El sector de energía y el sector de servicios públicos. Esos sectores se distinguen por tener fuertes inversiones de capital. Un sector, por ejemplo, sectores que no tienen fuertes inversiones de capital, son algunos sectores que están, algunas empresas que están en el sector de servicios, que no requieren inversiones tan importantes en capital, sino más que activos para mobiliario y equipo de oficina. Y entonces, el presupuesto de inversión de capital es secundario y le damos mayor relevancia al presupuesto de inversión de corto plazo. Hablamos hace rato de que el presupuesto de inversión de capital está mucho en función del ciclo de vida de la empresa. Sí, porque las empresas cuando están en expansión se caracterizan porque
sobre todo de los sectores que acabamos de comentar, porque tienen que hacer fuertes inversiones de capital. No solamente son de reemplazo o de sustitución, están en expansión, entonces van haciendo inversiones en su infraestructura para poder atender esa expansión. Una inversión baja se da cuando las empresas están en el ciclo de vida de mantenimiento. Mantenimiento en el sentido de que van a mantener su capacidad productiva. Pueden ser empresas que ya crecieron muy fuerte y que están en la etapa de consolidación. Entonces ya tienen crecimientos mínimos de ventas que no les exigen hacer inversiones de capital y entonces ya los presupuestos de inversión podríamos decir que son de mantenimiento, nada más de reemplazo de activos. Y ahí nos vamos a dar, nos focalizamos mucho hacia decir qué activos cumplen su vida económica para el siguiente ejercicio son los que vamos a reemplazar. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo, estamos en una etapa de mantenimiento. Y ojo, cuando no se están haciendo inversiones, a pesar de que ya activos hayan cubierto su vida útil económica, consideramos que la empresa está en la parte de declive. Puede estar iniciando o va a estar iniciando, quito el puede, está iniciando su etapa de declive. Al no estar atendiendo ya las inversiones de capital de reemplazo de activos. Entonces, cuando tenemos inversiones negativas, el ciclo de vida de la empresa es de declive. Es lo que comentamos hace un momento. Las premisas de elaboración van a estar en función también de qué ciclo de vida es en el que estamos en ese momento en la empresa. Entrando un poco a las estrategias. Se relacionan los presupuestos operativos y más actualmente hay una fuerte relación entre los dos tipos de presupuesto. Anteriormente parecían como ajenos. Uno es el presupuesto de operación y otro es el presupuesto de capital. Actualmente ya hay que verlos integralmente. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones financieras que se han dado últimamente y que están ahorita teniendo, yo creo, me atrevería a decir, actuales, es la conversión de inversiones de capital en gasto operativo. Mucha de la estrategia financiera está ahorita ahí. Y esas estrategias lo que buscan es disminuir esas inversiones de capital que son de recuperación de largo plazo y convertirlas en gasto. Porque al convertirla en gasto, entonces, tú tienes la recuperación en cada periodo contable. Tú gastas y tienes el ingreso. No generas un activo. Y esto ha traído como consecuencia estrategias de externalización de servicios. Oye, que alguien me dé el servicio en lugar de comprar yo la infraestructura para que yo lo desarrolle internamente. Ha traído esquemas de arrendamiento. Oye, no compramos los activos, mejor los arrendamos, porque lo convierto en gasto. La nube ha traído como ventaja que pues ya no tenemos que hacer, quien así lo desee, ya no tiene que hacer inversiones tan fuertes de capital en tecnología, en servicios de ese tipo, y renta un servicio en nube. Todo esto está relacionado en los presupuestos de inversión, porque si tengo mi presupuesto de inversión operativo y mi presupuesto de inversión de capital, pues tendría que hacer un análisis con el impacto financiero, el beneficio financiero, para ver qué monto de inversiones de capital los puedo pasar al gasto. Siempre será más conveniente financieramente el que un presupuesto de inversión, algo que estaba programado para hacer inversión de capital, se traslade como gasto operativo. Porque es mucho más flexible el gasto. El gasto es más controlable. Cuando se hace la inversión de capital, recuerden, ya fue hecha a largo plazo y es irreversible. Si yo no tengo la compra del activo, tengo un contrato. Y el contrato puede ser sujeto de revisión,
tiene más flexibilidad. Toda relación actualmente, la relación que existe entre las inversiones de capital, que se les conoce también como CAPEX, y las inversiones operativas, pues están más vinculadas que nunca en el sentido de que hay muchas estrategias financieras para que las inversiones de capital disminuyan y se conviertan en gasto operativo. Una característica también que tienen los presupuestos de inversión de capital es que se basan en definir un horizonte de tiempo del presupuesto, se basan en la proyección de flujo neto de efectivo. A diferencia de los presupuestos de corto plazo, el presupuesto de corto plazo es ingresos menos gastos para llegar a la utilidad. Cuando hablamos de recuperación de inversiones de capital, se debe de basar en la proyección del flujo neto de efectivo. Entonces, por un lado, definimos el monto de la inversión y por otro lado, tenemos las proyecciones de ventas y de ingresos para saber en cuánto tiempo recuperamos esta inversión. Pero la característica es que al tratarse de un presupuesto de largo plazo y de una inversión de largo plazo, la recuperación se ve a través de flujo neto de efectivo, no de utilidades. Y esa es una gran diferencia entre el corto plazo y el largo plazo. El largo plazo se visualiza por flujo. El corto plazo se visualiza por utilidad. Otra característica de este tipo de presupuestos también, como lo comentamos anteriormente, es que hay un año terminal, sobre todo cuando hablamos de proyectos de inversión. No puedo hacer inversiones, no puedo hacer corridas perpetuas. Entonces tienen un tiempo de vida y en el año terminal se debe de considerar valores residuales. Esta modalidad de hacerlo a través de flujo neto de efectivo tiene la implicación entonces de que debemos de definir qué debemos de entender y qué debo de tener en mente al momento en que estoy proyectando el flujo neto de efectivo. Vamos a verlo. La característica que tiene el flujo neto de efectivo es que, como lo pueden apreciar ustedes, tenemos los ingresos menos costos y gastos operativos, menos la depreciación y la amortización. Aquí es muy importante separar de los gastos la depreciación y la amortización. La debemos de tener fuera de los gastos. Y llegamos al resultado antes de impuestos. Hasta ahí tenemos un estado de resultados. Ingresos menos costos menos gastos. Le restamos los impuestos y tengo resultado después de impuestos. Sigue siendo algo muy similar al estado de resultados. Y aquí es donde está la diferencia ahora, con el flujo neto de efectivo. En el flujo neto de efectivo, al resultado después de impuestos, le sumamos la depreciación y la amortización. Al sumarle la depreciación y la amortización, llegamos a algo que se llama flujo neto de efectivo. Y vamos a evaluar la conveniencia de esa inversión en función del flujo neto de efectivo, no de la utilidad. Otro aspecto que hace diferente al flujo neto de efectivo es que si ustedes observan esta lámina, no hay pago de intereses. Los intereses no aparecen. Ya tenemos una diferencia con un estado de resultados. Y no aparecen los intereses porque no se contempla la fuente de financiamiento del activo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy viendo la relación entre cuánto dinero es la inversión en estos activos y cuánto me generan de flujo. Si se hizo la adquisición
con recursos propios o con financiamiento, ya están en otro ámbito. Aquí únicamente vemos flujo neto contra inversión. ¿Por qué no están considerados los intereses en el caso de que se compre a crédito? Porque los intereses los vamos a ver como el costo del dinero para comprar el activo. Si lo compré a crédito, ya tengo el costo. Y el flujo neto de efectivo es el beneficio que me genera el activo. Entonces comparo el flujo neto de efectivo contra el costo del dinero para la adquisición del activo. Tiene esa lógica el presupuesto de inversión. Es una característica muy particular del presupuesto de capital. Cuando se hacen presupuestos operativos, se proyectan estados financieros. Se hace el estado financiero proyectado del balance general y del estado de resultados. Cuando se trabaja presupuestos de capital de largo plazo, como presupuesto de inversión, se hace por flujo neto de efectivo. Resumiendo todas estas ideas que tenemos entonces, que en el ámbito de presupuestos tenemos presupuesto operativo y presupuesto de capital. Los primeros de corto plazo y el presupuesto de capital en el largo plazo, que son dos metodologías diferentes para elaborar este tipo de presupuestos. No son las mismas metodologías que se utilizan. Dado que las premisas del presupuesto de operación son operativas: ventas, costos y gastos. Y las premisas que utilizamos en el presupuesto de inversión de largo plazo salen del ámbito operativo. Están en el ámbito de la vida económica del activo, del criterio de depreciación que vamos a seguir a partir de la vida económica del activo, del valor residual de ese activo. Pues son dos aspectos que son totalmente diferentes. Podemos también tener como conclusión que el presupuesto de inversión, por tratarse de largo plazo, tiene un mayor impacto en las cifras de las empresas, porque son irreversibles y porque, de forma natural, consumen grandes cantidades de dinero. Ese presupuesto de inversión va a depender del ciclo de vida de la empresa y que lo tenemos que evaluar y lo tenemos que proyectar la recuperación por flujo neto. Esas son las ideas principales y las características principales que tenemos en presupuestos de inversión. Destacando, sobre todo en este momento, la importancia que tiene el hacer análisis financiero, de impacto financiero, de la conversión de inversiones de capital a gasto operativo. Destacaría que en este periodo de tiempo, en este momento, en esta época, diría que es una de las partes más importantes de la elaboración de presupuestos. La transferencia de CAPEX a OPEX. Para tener menores montos de inversión y optimizar el uso de los recursos financieros. Bien, pues es de manera general lo que podemos platicar y lo que platicamos de presupuesto de inversión. Por sí solo es todo un tema. El presupuesto de corto plazo por sí solo es una especialidad. Y el presupuesto de capital también, al ser una metodología diferente, pues también tiene una herramienta muy interesante y una metodología también que por sí sola es digna de estudio. Bien. Si tienen alguna pregunta, por favor, les agradecería mucho me la hagan saber para que lo vayamos platicando. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Tenemos una pregunta que nos hace don Adolfo. Adolfo, gracias. Nos dice don Adolfo, ¿parte de las premisas del presupuesto de capital serían contempladas en el proceso de planeación estratégica? Sí. Sí, de hecho, en las empresas en que tienen una planeación estratégica formal, diría yo, institucional, tanto el presupuesto de inversión como el presupuesto operativo deben de formar parte de la planeación estratégica. Deben de estar ahí. Yo diría que ambas herramientas
son parte de la planeación estratégica. Lamentablemente, no muchas empresas son las que tienen modelos de planeación estratégica institucional y entonces mucho de esta actividad de presupuestos se hace no dentro de un plan estratégico, sino en forma, diría yo, independiente, ¿no? Fuera de un plan global. Muy bien. Gracias, Fernando. No tenemos más participaciones y bien, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 13 de agosto a las 18 horas estaremos abordando el tema de formación de auditores. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 43 minutos del día 6 de agosto. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.